Qué bueno verle, qué bueno que apartó este tiempo para acercarnos a la palabra de nuestro Dios. Quisiera que, por favor, me acompañara en su Biblia. Ahí a Josué capítulo 5, hermanos. Libro de Josué capítulo 5. Verso 13 al verso 15. Josué capítulo 5, del verso 13 al verso 15. Yo lo leo, sígalo con su vista, dice así la palabra del Señor. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Oremos. Dios de los cielos y de la tierra, delante de tu presencia estamos. Gracias te damos, Señor, que nos permites el enorme privilegio de poder acercarnos a tu palabra. ¿Cómo menospreciar tu palabra, Señor? Sería indigno, Señor, despreciar tu palabra. Gracias porque esta palabra, Señor, es una palabra de vida, es una palabra que puede transformar nuestras vidas, donde estás tú, Señor, hablando a nuestros corazones. Háblanos el día de hoy, Señor. Tu Santo Espíritu esté obrando en nosotros, convenciendo nuestras vidas, Señor, hablando, redarguyendo, exhortando, reprendiendo y enseñando a nuestras vidas, Señor, para que nuestras vidas, Señor, se perfeccionen en ti. Ponemos este tiempo delante de tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos estado viendo, hermanos, acerca de el pueblo de Israel entrando a la tierra de Canaán. Hemos estado enseñando acerca de que la tierra de Canaán es en realidad, somos nosotros mismos, es nuestro cuerpo, es nuestra vida, la que hay que conquistar y la que hay que someter. A partir ya del capítulo 5 encontramos ya algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Hemos estado viendo las ocasiones anteriores acerca de, por ejemplo, lo que simboliza o significa el paso del Jordán, el cruce del río Jordán, y dijimos que simboliza, al igual que simbolizaba el cruce del Mar Rojo, hablando de 1 Corintios capítulo 10, donde habla que el cruce del Mar Rojo simboliza el bautismo. En ese momento simbolizaba el bautismo para todas aquellas personas que salieron de Egipto. El cruce del río Jordán, ese cruce del río Jordán significa, o podemos verlo desde la perspectiva de el bautismo del Espíritu Santo. Mencionábamos acerca de que el bautismo del Espíritu Santo no es otra cosa que el Espíritu Santo viniendo a nuestras vidas, siendo derramado por nuestro Señor a nuestras vidas, y ese Espíritu obviamente guiándonos y fortaleciéndonos de muchísimas maneras, y una de ellas es para poder vencer nuestra propia carne. Eso lo menciona el libro de Romanos capítulo 8. El día de hoy quisiera que nosotros nos centráramos en lo que está diciendo el capítulo 5 y parte del capítulo 6, hablando de la conquista hacia Jericó, pero cómo es que antes de esa conquista
suceden dos cosas. Primeramente, sucede que Dios le ordena a Josué que circuncide al pueblo. Y en segundo lugar, después de circuncidar al pueblo, le dice que celebre la Pascua. Para poder entender esas dos cosas y por qué y qué relación tiene con nosotros, pues tendremos que abordarlas. Pero sí me gustaría que a través de eso pudiéramos nosotros ejemplificar hacia dónde quiere Dios que nosotros podamos entender esto. El pueblo de Israel, en realidad, va a conquistar, por lo tanto, lo que nos está mencionando. ¿Me ayudas con la cámara, hija? Parece ser que la cámara está para allá. ¿La puedes hacer para allá, por favor? Nada más empújala, centrado a mí. Así. Más. Ahí está. Gracias. Si nosotros vamos al verso 1 del capítulo 5, dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Verso 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubo salido de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la circuncisión? ¿De qué está hablando? En el verso 9 nos dice algo muy importante. Verso 9. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, la vergüenza de Egipto. Miren lo que está diciendo. Por lo cual el hombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. En ese momento, ¿qué significaba, hermanos, la circuncisión? Este rito de la circuncisión, Dios se lo había dado a Abraham. Cada varón, después de nacer, a los 8 días de haber nacido, se circuncidaba a cada varón, y este varón formaba parte del pueblo de Israel. Cuando vemos nosotros el pueblo que sale de Egipto, es un pueblo que ya está circuncidado, pero este pueblo no llega a la tierra. Entonces en el desierto se levanta una segunda generación, y esta segunda generación pasa el Jordán, y antes de ir a conquistar, lo que hace Dios es circuncidarlos. Y lo que está diciendo Dios, el motivo es que yo hoy, dice, he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. ¿Qué significa? La vergüenza de Egipto. ¿Qué significa esto? En otras palabras, ¿qué significa esto? ¿Por qué tenía que circuncidarlos? ¿Y qué relación puede tener eso con nosotros? Recordemos que la circuncisión, hermanos, es en realidad cortar el prepucio.
Y ese prepucio simboliza en este momento, lo que está viendo aquí, es el oprobio de Egipto, la vergüenza de Egipto. ¿Egipto qué representa? El mundo. Entonces, si nosotros vamos a buscar un pasaje solamente de esta, para poder abordar este punto. Vamos a Colosenses, capítulo 2. Este pasaje, en el capítulo 2, verso 11, Colosenses capítulo 2, verso 11, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 11, dice de la siguiente manera: en Él también fuisteis circuncidados. En Él está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión ¿de quién? De Cristo. Entonces, esa circuncisión que ellos la hacían de manera, de una manera física, esa circuncisión simbolizaba también al mismo tiempo, era sombra de algo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros ahora no practicamos eso como si fuera un rito para pertenecer al pueblo de Dios, como lo hacen los judíos. Nuestro Señor Jesucristo ya cumplió y ya perfeccionó esa circuncisión. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿De qué tipo de circuncisión está hablando? Para ellos, de una manera física, era quitar el prepucio. Pero de una manera espiritual, viéndolo ya de una manera perfecta, lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, circuncidándonos a nosotros, es lo que dice en el verso 11. Dice que Él ha echado de nosotros, de vosotros, como dice ahí, el cuerpo pecaminoso, ¿qué? Carnal. Si recordamos las palabras que está mencionando en el libro de Josué, Dios le está dando el significado a que Él ha quitado el oprobio de Egipto, la vergüenza de Egipto, el pecado de Egipto. Ahora en Colosenses, de una manera perfecta, ya cuando viene la perfección de todos esos ritos y de todas esas fiestas, que es nuestro Señor Jesucristo, lo que está diciendo es que Él ha quitado de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Ahora, ¿a qué se refiere este cuerpo pecaminoso carnal? Si vemos el verso 12, menciona lo siguiente: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. ¿De qué está hablando el verso 12? El verso 12 está hablando de el bautismo. ¿Y qué es el bautismo? Muerte, ¿no? Somos sepultados, dice aquí, sepultados con Él en el bautismo, o sea, significa muerte, en el cual fuisteis también que resucitados. Entonces es muerte y resurrección para una nueva vida, ¿no? Entonces, muerte para vivir, muerte y vida. Dice el verso 12, ¿mediante qué? Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Al creer en Cristo Jesús, nosotros somos entonces sepultados juntamente con Él. Verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. Entonces, escuche lo que está diciendo el verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. Quiere decir que para Dios, el estar muerto en pecado, ¿qué es? ¿Ser qué? Un incircunciso. ¿Qué es lo que entonces podemos entender de lo que hizo Dios cuando ellos pasaron el Jordán y los circuncidó? Dios, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo a Josué? Lo que he quitado es que el oprobio ¿de quién? De Egipto. ¿Qué ha quitado?
según lo que vemos aquí, es el pecado. El pecado de Egipto. Estaban muertos y ahora ¿qué? Vivían, ¿no? Recordemos que era la segunda generación. Esa segunda generación no había sido circuncidada. ¿Cómo lo vemos en ese momento? En el libro de Josué, Dios entonces está simbolizando de esa manera que ha quitado el pecado de Egipto, el pecado de donde venían. ¿Qué significa eso? A la vez lo que vemos aquí dice lo siguiente, verso 13. Y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos ¿qué? Los pecados. Entonces, ¿qué significa lo que hizo Dios al circuncidar al pueblo? Perdonó sus pecados y ¿qué hizo? Les dio una nueva vida. Eso es lo que significaba en ese momento. Ellos tenían entonces que entender que eso significaba el paso, el llegar a una nueva vida. En cierta manera, Canaán significa esa nueva vida, ese reino de Dios en nuestras vidas. Con lo que quiero decir lo siguiente. Mencionaba yo esto el día domingo y yo creo que es imprudente que hoy volvamos a mencionarlo. Ciertamente, la tierra prometida de una manera perfecta para nosotros dijimos que es el cielo. ¿Sí me explicó? La Biblia menciona esa perfección de diferentes maneras. La menciona como resurrección de los muertos, hablando de una resurrección de nuestros cuerpos. 1 Corintios capítulo 15, Filipenses capítulo 3. Habla acerca de esa resurrección de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos van a ser resucitados en un cuerpo perfecto, parecido al de nuestro Señor Jesucristo, como lo menciona 1 de Juan capítulo 3, verso 2. ¿Sí? Para nosotros esa perfección habla de eso. Pero también la Biblia lo menciona como la glorificación, que es lo mismo. Vamos nosotros a ser glorificados, cuerpos transformados, glorificados, donde vamos a estar juntamente a la diestra del Padre, juntamente con Jesucristo. La Biblia enseña también una herencia, menciona esa herencia. Entonces la menciona de diferentes maneras, pero al final todas esas cosas enseñan lo mismo. Nosotros vamos hacia esa perfección. Ya somos salvos, pero todavía falta la perfección. Sin en cambio, la Biblia nos enseña que nosotros ya somos parte del reino de Dios, ¿cierto o no? Sin en cambio, la Biblia dice que ya nosotros somos miembros y ciudadanos del reino de los cielos, ¿sí? Todavía no de manera perfecta, pero ya lo somos. Primera de Juan capítulo 3, verso 2 dice, somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces somos hijos, somos miembros y ciudadanos del reino de los cielos, ya somos salvos, pero falta una salvación perfecta. Ahora, ya hemos entrado a una vida nueva, ¿sí o no, hermanos? Miren, lo que está diciendo aquí, en este verso, es que, verso 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, ¿qué? Perdonándonos todos los pecados. Nos ha dado vida. Estábamos muertos y nos ha dado vida. Efesios capítulo 2, verso 1 dice, ¿lo vemos? Vuelve a decir lo mismo, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces estábamos muertos y ahora nos ha dado vida. Vamos a Romanos capítulo 6, busque Romanos capítulo 6, verso 1. Mire cómo lo menciona aquí.
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué, hermano? Entonces, ¿nosotros ya tenemos esa vida nueva? Sí. Para el pueblo de Israel, en el capítulo 5, en realidad también simbolizaba eso. Ese cruce era una vida nueva. Ese cruce simbolizaba una vida en donde iban a disfrutar de la guianza plena y de la comunión plena con Dios. Porque ese era el propósito. Solo que se iban a encontrar con una lucha. Por eso nosotros decíamos y hemos dicho que ese Canaán, en ese sentido, simboliza nuestras vidas. Donde hay que, lo voy a decir de esta manera, donde hay que exterminar por completo el pecado. No hay que tener misericordia del pecado. No hay que tocarlo. Hay que exterminarlo por completo. Si nosotros regresamos, por favor, regrese a Josué, capítulo 5. Ya después de haber circuncidado al pueblo, que simboliza esa muerte, donde estaban muertos, Dios ha quitado el pecado, ha quitado el cuerpo pecaminoso carnal, ese viejo hombre que era en Egipto, lo que traían de Egipto, el mundo. Si lo relacionamos con nosotros, es igual, ese mundo, hemos sido rescatados a través de la fe en Cristo Jesús. Dios nos ha quitado de nosotros ese mundo. Pero ¿cómo lo tenemos que entender? Si nosotros vamos aquí al verso 9, recordemos, y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Verso 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, de los panes sin levadura, en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Y entonces celebraron la Pascua. ¿Qué significa celebrar la Pascua? ¿Qué significa la Pascua? Cuando vemos la Pascua, ¿qué simboliza? Cómo Dios, ¿qué hizo? Los libró. ¿De qué? De Egipto, ¿no? Pero nosotros tenemos que recordar, la Pascua es librar al pueblo de Egipto, pero también librarlo al mismo tiempo de lo que Dios iba a hacer con Egipto, que era juzgarlo. A través de la sangre del Cordero, ese ángel de la muerte, al ver la sangre, ¿qué iba a hacer? Iba a pasar. Eso es la Pascua. Estaban recordando, entonces, al mismo tiempo, hermanos, dos cosas muy importantes. Y estaban sucediendo dos cosas muy importantes. Estaban pasando a una nueva vida y estaban recordando que Dios los había sacado y librado ¿de qué? De Egipto. Pero de que Dios los había librado del juicio que iba a caer ¿sobre qué? Sobre Egipto. ¿Para qué? Para llevarlos a vivir a una tierra, a una vida nueva. Ahora, esa vida nueva, es cierto que, hermanos, disfrutaron, dice aquí que disfrutaron de los frutos de esa tierra. No tuvieron que trabajar, sino que dice que todo ese año, dice que comieron del fruto de la tierra.
Pero en esa tierra que nosotros hemos dicho que somos nosotros, que es nuestra vida, hermanos, hay algo que tenemos que tener en cuenta muy claro. Y aquí lo hemos repetido muchas veces, pero yo creo que como Pablo siempre decía, y no me canso de repetirles las mismas cosas, dice Pablo. ¿Por qué? Porque la Biblia misma enseña esto. Después de haber mostrado y hecho eso con el pueblo, la circuncisión y la Pascua, habiendo recordado de dónde salieron, cómo los libró Dios del juicio de que iba a caer sobre Egipto y los libró para llevarlos a esa tierra que simboliza una vida nueva, en esa tierra iba a haber lucha. Ellos entendían que esa tierra era una tierra que ellos tenían que ir a tomar como posesión y que se iban a encontrar con ciudades fortificadas. Entonces es muy importante lo que vemos acerca de la acción de Josué antes de ir a conquistar Jericó. Y esto es un ejemplo para nosotros, hermanos. Un ejemplo perfecto de la forma, en realidad, en la que se iba, en la que ellos tenían que vivir dentro de esa tierra, dentro de esa nueva vida para nosotros. ¿Cómo? El verso 13 dice lo siguiente: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Obviamente era una persona, ¿no? Verso 14, él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, ponga atención a lo que hace. Postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Primero pensemos, ¿quién era este varón, hermanos, que vio Josué? Hay muchísimas posturas, hermanos, pero para no caer en perspicacias o caer en malas interpretaciones, porque no hay evidencia, ¿no? Podemos mencionar en ciencia cierta que posiblemente es una imagen, una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Algunos piensan de esa manera. Pero lo que sí podemos entender, hermanos, es lo que dice en el verso 15. Dice: el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Esta expresión nos revela quién es, porque ya lo hemos escuchado en otro lugar. Fue con Moisés, ¿dónde? En el Sinaí, ¿sí? Antes de que él fuera enviado, o más bien en el momento en que él fue enviado para que librara al pueblo de Israel de Egipto. Esta misma expresión se le dice. Por lo tanto, lo que podemos entender es por qué Josué, inmediatamente cuando escucha que en el verso 14 el varón le responde: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces, ¿qué entiende Josué? ¿Quién es? Dios. Vamos a pensar que este hombre representaba a Dios mismo, hermanos, de una forma humana. Ahora, no quiero desviarme en el sentido de explicar quién es Él. Lo que sí quiero, hermanos, es enfocarme en la actitud de Josué. ¿Josué qué hace inmediatamente? Dice, postrándose. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, o sea, ¿qué cree que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Se acostó todo, hermanos, hacia abajo, con la cara hacia el suelo.
¿Eso qué enseña? ¿Eso qué nos deja ver? Es una reverencia total, sí, cierto, ¿no? Es una reverencia, pero es una humillación total. O sea, estaba reconociendo quién era este hombre para él. Dios mismo, hermanos, quien iba a guiar a su pueblo. ¿Qué dice que es? Príncipe del ejército de Jehová. Príncipe del ejército de Jehová. ¿Qué está diciendo? Él es el que iba a comandar al pueblo. Por tanto, en esa tierra no era Moisés el que gobernaba. No era Moisés el que iba, perdón, Josué. No era Josué el que iba a ir. ¿Quién iba a ir delante? El príncipe del ejército de Jehová. O sea, en otras palabras, Dios mismo. Si lo queremos nosotros ver para nosotros, Dios lo que ha hecho a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado una vida nueva. Ya estamos en el reino de los cielos, ¿sí o no, hermanos? Cuando meditábamos nosotros acerca en el libro de Mateo, Mateo expresa, ¿no?, lo que menciona constantemente tanto Juan el Bautista como nuestro Señor Jesucristo: arrepentidos porque el reino de los cielos, ¿qué?, se ha acercado. Y ese reino de los cielos viene a nosotros. ¿A través de quién? Del Rey. ¿Quién es el Rey? Hermanos, Jesús. Jesús es el Rey. Por lo tanto, en esa nueva vida, en ese reino de los cielos donde ya estamos, hermanos, ¿quién es el que dirige? El que va adelante. El libro de Mateo termina con las palabras que dice: y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué bonitas palabras, ¿no? El problema es de que se malentienden o se entienden a medias. ¿Por qué? Porque acababa de decir él mismo a sus discípulos, antes de decirle esas palabras, que toda potestad se le había dado a él, ¿dónde? En los cielos y en la tierra. ¿Qué significa? Que él era el rey, ¿ahora de qué? De todo. Había recibido el gobierno, el reino, de todo. Es el rey de todo. Por lo tanto, cuando Mateo termina diciendo: y estaré con vosotros todos los días de su vida hasta el fin del mundo, ¿qué significa? Él iba a estar con nosotros, ¿no? Pero ¿cómo qué? ¿Cómo qué? Como rey. Sí, entendemos a medias. Qué bonito que Dios esté con nosotros. Qué bonito que este hombre se haya aparecido y le diga: pues yo soy el que voy a comandar todas las cosas de aquí en adelante, Josué. Y Josué lo entendió. ¿Qué hizo? Se postró y se humilló y dijo: claro que sí. Es más, miren lo que hizo. El verso 14: postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y le dijo: ¿qué dice mi señor? ¿Qué? A su siervo. En otras palabras, ¿qué? ¿Qué le dijo? Lo que mande mi señor. ¿O no, hermanos? Lo que mande mi señor. Así es, hermano. En esa tierra, quien iba delante de ellos y quien les iba a dar la victoria, no era su fuerza de ellos, no era su estrategia militar, porque en realidad ni tenían fuerza ni tenían estrategia militar. ¿Por qué? Porque los pueblos que ellos iban a conquistar, en realidad eran pueblos mucho más fuertes que ellos, adiestrados por siglos y siglos a la guerra. Este pueblo no era un pueblo guerrero, era un pueblo que tenía un Dios vivo, el único Dios verdadero, y se demostró. Por lo tanto, la actitud que debemos de tener, hermanos, en esa vida nueva que Dios nos da,
en esta vida que nosotros tenemos ahora, dentro de ese reino de los cielos, es, hermanos, buscar la voluntad de Dios. Entender, hermanos, que el que va comandando nuestras vidas es Cristo Jesús. Cuando nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 4 de Mateo se presenta como Rey, dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y Él es el Rey que se ha acercado, en el capítulo 5 de Mateo al capítulo 7 encontramos el Sermón del Monte, ¿no? Y en ese Sermón del Monte, hermanos, el centro del pasaje es una oración que hace o que nos enseña Jesús a hacer a nosotros. ¿Qué oración? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Yo cuando vi esta expresión que Josué vio a este varón, le dijo quién era, se postró, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? En otras palabras, aquí estoy para servirte. Me hizo recordar esa vida del reino de los cielos. La persona del reino de los cielos, el ciudadano del reino de los cielos, ¿cómo ora? Venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Dónde? En el cielo, ¿cómo dónde? ¿Y cómo tenemos que entender esas palabras? ¿Cómo? ¿Cómo? Es esto. Señor, yo quiero vivir en tu voluntad. Soy tu siervo. Porque no hay otra forma de vencer en esa tierra, ¿sí me explico? Porque no hay forma de vencer a algo que no vemos. Porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Dígame dónde están. ¿Las puede ver? No, si las pudiera ver no pudieran ni dormir. Pero qué bueno que no las vemos. Pero como no las vemos, ¿cómo luchamos? Decíamos el día domingo, ¿qué utiliza Satanás y todas esas huestes y esos gobernadores de las tinieblas? ¿Qué utiliza? El mundo. ¿Y el mundo qué es? ¿Hacia dónde va? Hacia nosotros mismos. Los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos y la vanagloria de la vida. ¿Y eso dónde está? En nosotros. ¿Cómo puedes vencerte? ¿Cómo puedes vencer el pecado que está en ti? ¿Cómo puedes vencer los pensamientos pecaminosos que vienen a tu vida? ¿Cómo? Solamente es a través de la dirección ¿de quién? De Dios. Por eso Josué entiende perfectamente. Viene quien nos va a comandar. ¿Quién nos va a comandar? Estamos en el reino de Dios, en el reino de los cielos. ¿Quién nos va a comandar, hermano? ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. A través de la obra del Espíritu Santo que nos va a impulsar a ir a la palabra de Dios. En esa tierra, hermanos, nosotros no somos fuertes por nosotros mismos. Por eso cuando vamos al capítulo 6, hermanos, en el verso 1 dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así se oiga el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Hermanos, ¿qué es lo que está diciendo aquí Dios? O sea, hermanos, ¿usted ve algo lógico en esto?
¿Usted ve algo estratégico en esto respecto a campañas de guerra? Nosotros no sabemos de nada de campañas de guerra, digo, pero esto no se parece en nada a lo que hemos visto en las películas, ¿no? De guerra. Mi pregunta es, cuando usted leyó esto, cuando nosotros leemos este tipo de cosas, ¿qué nos tenemos que dar cuenta? Primero, entendemos perfectamente lo que Dios le quiere decir al pueblo. No es a través de fuerza, no es a través de estrategia militar, no es a través de cuánto poderío bélico tuvieran ellos, cuántas personas de guerra tuvieran. No, en realidad no se basaba en la fuerza física, no se basaba en nada de eso. Mientras ellos eran personas portentosas físicamente y tenían ciudades portentosas y tenían muros donde podían vivir la gente, Dios les dice, lo único que tienen que hacer es durante 6 días dar una vuelta. El séptimo día, ¿qué van a dar? 7 vueltas. Y van a tocar la bocina y van a gritar. Ya me imagino a ellos diciendo, ¿en serio? ¿Qué es lo que Dios está diciendo a través de esto? Era bien sencillo, ¿o no? Es que para vencer, ya les había dicho a ellos que se esforzaran y fueran valientes en hacer ¿qué? Su ley, su voluntad. Entonces en el verso 6 dice, llamando pues Josué, hijo de Num, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocina de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo el pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasad delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová. Y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Estaban haciendo exactamente ¿qué? Lo que Dios les había dicho. Para conquistar, hermanos, ¿qué es lo que nos está enseñando de primera mano este pasaje? Hermanos, esto para ellos era Jericó, era su enemigo, ¿verdad? Lo podían ver. Nosotros no podemos ver a nuestro enemigo, porque nuestro enemigo, en primera instancia, es Satanás, en segunda instancia, es el mundo, y en tercera instancia somos nosotros. Con mucha más razón, tenemos que tener cuidado en este aspecto. Porque es más fácil confiar en nosotros, escuchar nuestra propia voz, porque a eso estamos acostumbrados, a vivir como queremos, a hacer lo que queremos, a pensar que estamos bien haciendo lo que hacemos, ¿o no es cierto? Así vivimos. Y cuando ni siquiera vemos a nuestro enemigo, pues ¿cómo vamos a pelear? ¿Qué lucha vamos a tener? Si ni siquiera lo podemos ver. Por eso la Escritura, por eso la palabra de Dios nos muestra de qué forma en realidad encontramos nosotros esa victoria de nuestros enemigos. ¿A través de qué? De hacer la voluntad de Dios. De buscar la voluntad de Dios y vivir exactamente esa voluntad como Él lo está diciendo.
Ahora yo sé que me dirá, bueno, entonces esto ¿cómo lo tengo que hacer exactamente, hermanos? ¿Cuánto tiempo se tardó usted en vivir como vive y hacer lo que usted quiere? Eso lo aprendió desde chico, ¿no? Vivimos como queremos y hacemos lo que queremos. ¿Desde cuándo? Desde chico. Y aunque nuestros padres nos eduquen y eso, siempre hacemos y tratamos de hacer ¿qué? Lo que nosotros queremos. Pues exactamente ahora cuando entramos a ese reino de los cielos, ¿qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que ir aprendiendo? A depender totalmente ¿de quién? De Dios. Por eso en el libro de Efesios, hermanos, dice el capítulo 6, verso 10, buscamos el capítulo 6, verso 10. En el verso 10 dice, por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor y ¿qué? Y en el poder de su fuerza. ¿Dónde está nuestra fuerza, hermano? ¿En dónde? En Dios. Ahora dice el verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios, porque para que podáis estar firmes contra todas, ¿qué? Las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones ¿qué? Celestes. Y vuelvo a repetir, es un enemigo que no vemos, que utiliza el mundo, cosas que para nosotros son deslumbrantes, que nos atraen, que es como un dulce para un niño, nos lleva ahí, o sea, así tal cual es. Nos seduce, nos envuelve y caemos. Ese es el mundo. ¿Hacia dónde va? Hacia nosotros. Y el enemigo al que debemos destruir es ¿quién? Nosotros mismos. Por eso nuestra fuerza no radica en ¿qué? En nosotros. Somos incapaces de vencernos a nosotros mismos. Somos incapaces de vencer estas huestes que se manifiestan a través del mundo y que van hacia nosotros. Por eso dice aquí el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder ¿de qué? De su fuerza. No hay que inventar, no. Así de sencillo. Y ahí la gente dice, ¿a poco sí así de sencillo? Sí, lo único que tenemos que hacer es la voluntad de Dios. Es buscar la voluntad de Dios y satisfacer esa voluntad. Para poder vencer, sí, Señor. Ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Cuando fue tentado, ¿qué hizo? Mucha gente menciona estos pasajes y dice, citó la palabra. Me he encontrado con eso últimamente, que me dicen, es que citó la palabra. Le digo, sí citó la palabra, claro que sí. ¿Pero para quién? Para sí mismo. Porque la gente piensa que se cita la palabra ¿para quién? Para reprender al diablo. Y resulta que en la segunda tentación, Satanás mismo agarra un texto bíblico del libro de Salmos y se lo dice a Jesús. No. La palabra, hermanos, ¿es para quién? Para nosotros mismos. Aquí mismo, en el capítulo 6, dice el verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, ¿qué? ¿Qué es la palabra? La espada del Espíritu. Y hemos dicho nosotros, ¿no? Esta es una espada, hermanos, de toda una armadura. Lo único que podemos nosotros tener, o el guerrero, lo único que tenía en ese entonces para poder defenderse y ofender de todo lo que tenía, es la espada. Porque el escudo, el casco, el pectoral, todo lo que tenía era ¿para qué? Para cubrirse, para protegerse, ¿no? Pero si hay algo
que es para protegerse y ofender al mismo tiempo, es que la espada. Ahora, hermanos, ¿contra quién la usamos? ¿Contra quién? Contra el hermano, contra el otro hermano. Voy con el hermano y le voy a decir, lo voy a exhortar con la palabra, ¿no? Como si los primeros receptores de la palabra, ¿quiénes somos? Nosotros. Claro que podemos ir con un hermano y exhortarlo a través de la palabra de Dios, por supuesto. Pero hermanos, la palabra de Dios es para nosotros. Hebreos dice, esa palabra de Dios es una palabra, es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿De quién? De nosotros. Cuando vemos el capítulo 6 del libro de Josué y vemos cómo Dios le ordena a Josué hacer lo que hacía, dar vueltas y gritar, y les iba a entregar a esa ciudad fortalecida con esas murallas donde podían entrar casas enteras y vivía gente, no es otra cosa, hermanos, que simplemente recordarnos que se vence a través de vivir la voluntad de Dios, de seguir la voluntad de Dios. Se llama obediencia, se llama satisfacer la voluntad de Dios. No hay otra forma de conquistar, no hay otra forma de conquistarnos, no hay otra forma de vencernos, no hay otra forma de vencer el pecado que todavía está en nosotros. No existe. Si tú pones tu Biblia al lado del buró donde estás acostado y piensas que en la noche va a ser algún merjur que va a levantar un espíritu raro y se va a meter en ti para que al otro día tú seas buena persona o algo así, estás equivocado. No existe eso. Por eso la palabra de Dios nos está diciendo que es a través de la obediencia a su palabra. Es a través de la búsqueda de la voluntad de Dios. Es a través de ir a Dios y decirle, postrado, humillado totalmente, con cabeza en tierra, decirle, aquí estoy, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Pero es muy difícil para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir nuestra vida. Ahora sí como lo podemos decir así, nos ha caído el 20 de que esa vida nueva que tenemos es una vida que depende totalmente de Dios. Depende totalmente de Dios. No hay otra forma de vencer. Y si algo nos enseña Josué es humillarse y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Qué ordena mi Señor? Y el Señor le dice, tienes que dar vueltas. ¿Y ellos qué hicieron? Dieron vueltas y vencieron, hermanos. Vamos a Josué para ir terminando. Verso 10 dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida. Perdón, hermanos, estoy en capítulo 1. Capítulo 6. Dice el verso 15. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Anatema quiere decir maldito. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel, ¿y qué? Y lo turbéis. Es el pecado, hermanos, es el mundo.
Somos nosotros. Son los deseos de nuestra carne, son los deseos de nuestros ojos, son la vanagloria de la vida, son lo que para nosotros es importante, de gran estima, lo que buscamos del mundo, lo que para nosotros está por atesorar, lo que buscamos día a día del mundo. Esa es la vanagloria de la vida. Lo que satisfacemos de nuestra carne, el orgullo, lo que queremos, lo que nos pide nuestra carne, nuestros pensamientos. Todas esas cosas hay que destruirlas. Todas esas cosas hay que destruirlas por completo. ¿Y qué dice aquí? Ni siquiera que las toques. No tomes nada. Ya mañana usted meditará. Y este hombre que tomó algunas cosas, ¿qué fue lo que pasó? Pero no lo relacione en el sentido de afuera, relacione en el sentido nuestro. ¿Qué pasa cuando tomamos cosas del mundo? Cuando Dios nos dice, ahí está ese pecado, destrúyelo. Ahí está esa actitud, ese pensamiento, destrúyelo. Y nosotros lo destruimos, pero a medias. Y tomamos y atesoramos cosas para nosotros. Eso es una enseñanza para nosotros, hermanos. Todos los días tenemos que morir, matarnos a nosotros mismos, todos los días. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Debemos aprender todos los días, todos los días. Por eso estamos nosotros teniendo un taller que se llama Meditación Bíblica, ¿no? ¿Cuál es la razón de ir a la palabra todos los días? Al principio nos cuesta trabajo, pero va pasando el tiempo y vamos entendiendo. Y vamos comprendiendo y vamos disciplinándonos en buscar la palabra de Dios, porque el objetivo es que Dios gobierne nuestras vidas y poder estar venciendo todos los días de nuestra vida. ¿Qué? El pecado, los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos, la vanagloria de la vida que está ¿dónde? En nosotros. Dice aquí, 19, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El muro se derrumbó. Un muro, hermanos, enorme. No es por fuerza, ¿sí se explica? No es con estrategias. No es a través de la psicología que nosotros vamos a vencer. No es a través de las estrategias del mundo que vamos a vencer el mundo. No. Es a través de ¿qué? De Dios. Dios es el que destruye esas cosas de nosotros cuando nosotros vivimos ¿qué? En obediencia. ¿Qué tenemos que aprender? ¿Algún tipo de misticismo, algún tipo de cosas que tenemos que hacer en nuestras casas para poder vencernos? No. ¿Qué tenemos que aprender? A ser obedientes a Dios, a buscar la voluntad de Dios. Esa persona del reino que está en el capítulo 5 al 7 del libro de Mateo, ¿cómo vive? Dentro de las bienaventuranzas dice que tiene hambre y sed ¿de qué? De justicia, ¿no? Y en el capítulo 6, ¿qué dice el pasaje del 6:33? Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás que será añadido. ¿Qué es la justicia? No es otra cosa que buscar la voluntad de Dios y satisfacer esa voluntad de Dios. Vivir en esa justicia de Dios, en esa voluntad de Dios en nuestras vidas. Dice el verso 21, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Por eso les digo, esto no se pudiera entender si no lo entendemos desde la perspectiva que Dios está juzgando a este pueblo y al mismo tiempo esto simboliza el pecado. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Matar, ¿qué? El pecado, ¿dónde se encuentra?
Todavía hay cosas en nosotros, esta carne que nos pide todos los días. ¿No? ¿No lucha, hermano? ¿No lucha todos los días, de verdad? Yo creo que sí. Y cuando termina la noche, ¿qué dice? ¿Vencí o perdí? Si perdió, porque nos damos cuenta muy claramente que perdimos, es por algo, hermano. No hemos buscado la voluntad de Dios. No nos hemos rendido perfectamente ante ese rey. ¿Por qué, hermano? Porque todavía pensamos que nosotros podemos. Y lo que nos enseña Josué es, me rindo y entiendo quién eres. Eres quien me va a guiar, eres Dios mismo. Guíanos, danos la victoria. ¿Qué quieres que haga? Así. Esa es nuestra vida. Esa es la vida del reino. Esa es la nueva vida. Es una nueva vida de lucha, de conquista, de conquistarnos a nosotros mismos, pero al mismo tiempo es una vida de obediencia a Dios. ¿Cuándo? Cada vez que haya lucha, entonces si usted lo relaciona, cada vez que haya una lucha, cada vez que estemos expensas a luchar, ¿cuándo es eso? Siempre. Dice entonces aquí, mas Josué dijo, verso 21, dice, y destruyeron a filo de espada a todos los que habían en la ciudad, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Tenemos que vencernos. Y la única manera es buscando la voluntad de Dios. ¿Cómo lo hago, Señor? ¿Cómo lo tengo que hacer? Amén, hermanos.